Vamos a ir a nuestro texto, Filipenses capítulo 1, versos 19 al 26. Amén. Filipenses capítulo 1, versos 19 al 26. Como dije la semana anterior, esta es la segunda parte de un mismo sermón. Por lo tanto, es Vivir es Cristo, segunda parte. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu Santo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a ustedes. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos como iglesia local, te ruego como pastor también, que me puedas utilizar en beneficio de todos mis hermanos que están oyendo este mensaje. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos la primera parte de esta enseñanza, cómo ese vivir en Cristo era representado precisamente en los padecimientos y en el encarcelamiento del apóstol Pablo, lo que resultó en el progreso del Evangelio, ¿no? En contra de cualquier pronóstico humano. Además, como la situación del apóstol despertó tanto detractores como aliados, ¿cierto? Y también revisábamos qué características tenía cada perfil, qué caracterizaba a los detractores y qué caracterizaba a los aliados. Siendo estos detractores un caso bien particular en el relato bíblico, porque no podríamos decir que se trataba de falsos maestros. Sin embargo, tenían ciertas características bastante colindantes con ellos. Y lo condensábamos así la semana pasada, esta enseñanza. Nuestra vida, alcanzada por la gracia del Señor, está diseñada para que en medio de cualquier circunstancia demos testimonio de Cristo y experimentemos regocijo constante cuando Cristo es proclamado. Nuestro texto esta mañana sigue la misma línea, pero para ser más específico, ahora el apóstol enfrenta este asunto de vivir o morir por Cristo. Y quiero condensar esta enseñanza así: si nuestra vida es Cristo, estará invertida en Él hasta que la muerte nos alcance. Entonces, en ese preciso momento o instante, estaremos con Él, lo cual será muchísimo mejor. Amén. El primer punto, por lo tanto, es anhelando su liberación. En los versículos 19 y 20 podemos leer: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Cristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo tiene en su corazón cierta certeza de que será liberado, y además sabe esto: los filipenses están orando por él. Lo veíamos al inicio de la epístola, ¿no? El apóstol oraba por los filipenses. Ahora él da testimonio de que estos hermanos también oran por él. Qué importante esta relación en ambos sentidos, ¿no? Y esta iglesia estaba comprometida con el apóstol. La situación adversa del apóstol Pablo, ¿cierto? En la cual, como decíamos la semana anterior, el evangelio seguía progresando, no debía confundir la oración de los filipenses. Podría alguien haber pensado, bueno, si el evangelio está progresando mientras el apóstol Pablo está preso, entonces será bueno quizás no orar para que el apóstol sea liberado. Podría alguien haber tenido ese argumento. Sin embargo, la misión presencial del apóstol, es decir, visitando las distintas iglesias, aún no había terminado, aún no llegado a su fin. Por dicho motivo, su liberación era necesaria. Una expresión distinta a la que leemos aquí en Filipenses es la que encontramos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Leamos, o sígame en la lectura. Dice:
porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo aquí ya, en un contexto diferente, está anunciando de que está viviendo con certeza sus últimos días. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Siempre yo he pensado que este es un buen epitafio, ¿no? Ahí cuando muera, espero que esas palabras puedan estar escritas. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, como dijo el apóstol. El verso 8 dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No es el mismo escenario que leemos en Filipenses, ¿no? El apóstol expresa que aún hay muchas cosas que él debe atender, distinto a este escenario que hemos leído en 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo, de manera casi literal, podríamos decir, está en su última milla, ¿no? Está por terminar su carrera en la fe. La NBI, volviendo a nuestro texto en Filipenses, traduce este versículo: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo resultará en mi liberación. Pablo entonces afirma que esta oración es un medio que Dios ha dado para que él pueda ser liberado, ¿no? Debemos, amados hermanos, orar nosotros de manera específica, ¿sí? Tal como lo hicieron los apóstoles para orar por la liberación de Pablo, nuestra oración debe también ser específica. Y debemos orar por el avance del Evangelio a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional y por supuesto también a nivel local. Debemos tener ese compromiso. Hoy vivimos una etapa como iglesia particular. Sabe que a finales de julio de este año cumplimos 2 años congregándonos aquí. Y no es que eso deba extenderse así eternamente, ¿no? Es una etapa por la cual damos gracias al Señor. Las características también de nuestra propia iglesia es que no hay una persona que sirva a tiempo completo. Tampoco es que necesariamente deba ser así hasta que el Señor venga. Y a pesar de esta situación, donde podemos ver ciertas debilidades o falencias en nosotros como congregación local, el Evangelio progresa. A pesar de que Pablo estaba encarcelado, el Evangelio progresa. Eso no quiere decir que debamos conformarnos a ello, sino que, y la primera pregunta, ¿no? Cuando alguien quiere proyectar o avanzar, la primera pregunta suele ser, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para avanzar como iglesia? Y creo que el texto nos da una aplicación para todos, y es que no tenemos que preguntarnos primero qué vamos a hacer, sino que tenemos que orar. Amén. Lo primero es orar. Y hacernos la pregunta: ¿qué situación nos presenta hoy una traba para el avance del Evangelio en el contexto de nuestra iglesia local? Nuestra oración, así como la de los filipenses era la liberación del apóstol Pablo, debe ser específica. Y tengamos por cierto, hermanos, que cuando nuestra oración está alineada a los planes soberanos y supremos de Dios, no importa quién se oponga, eso va a pasar. Amén. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, eso va a suceder, no importa quién se oponga. El apóstol nombra aquí un segundo factor, ¿sí? El primero es que él contaba con esta oración. Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre muy dotado. Intelectualmente, lo podemos ver en sus propias cartas. Y alguien podría decir, bueno, el apóstol Pablo iba a contar con su argumentación para presentar ante el imperio romano para ser liberado. Pero él no cuenta con este argumento humano, sino que primero cuenta con la oración de esta iglesia. Y segundo, la provisión del Espíritu de Cristo. La NBI traduce, y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Definitivamente el Espíritu de Dios se iba a involucrar en la tarea de que Pablo fuese liberado. Y aquí yo planteo algunas preguntas, ¿no? ¿Será que el Espíritu de Dios le iba a dar la fuerza para seguir enfrentando la situación? ¿Será que el Espíritu Santo iba a orquestar situaciones externas a él para que él fuese liberado? O también probablemente podrían ser ambas situaciones. El Espíritu de Cristo puede hacer ambas situaciones. A la luz del testimonio de las Escrituras sabemos que el Espíritu Santo es perfectamente capaz de hacer ambas.
nos puede brindar fuerza, convicción, ánimo interno y también es capaz de modificar situaciones para que esta liberación del apóstol ocurra. Es llamativo cuando vamos al libro de Hechos, ¿no? Algunos han llamado el libro de Hechos de los apóstoles generalmente, pero otros dicen que un nombre más correcto sería Hechos del Espíritu Santo, por el protagonismo que se le da al Espíritu de Dios. Pero aquí vemos cómo el Espíritu de Dios ordena, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 11:12 dice, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. ¿A quién? En este caso a Pedro, ¿cierto? Para predicarle a Cornelio. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. En Hechos 13:2 leemos, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo dirige situaciones dentro de la iglesia. Y luego, en un aspecto más interno, Romanos 8:26 nos dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Con gemidos indecibles. Cuando no te salen las palabras, cuando tú no tienes argumentos para orar, el Espíritu Santo ora por ti con gemidos indecibles. Dicho sea de paso y entre paréntesis, estos no son lenguas, son gemidos indecibles. Amén. Contamos con la ayuda o provisión del Espíritu de Cristo, amados hermanos. Tenemos esa convicción interna de que Dios puede producir en nosotros, ¿cierto? Y en las situaciones complejas que enfrentamos, Él nos puede ayudar. Pablo tenía la certeza que sí. Mientras preparaba esta predicación, esta enseñanza, busqué algunos datos respecto de nuestra historia como iglesia. Nosotros el 2 de junio del 2018, vale decir hace 5 años, ¿no? Teníamos nuestra primera reunión en una casa que arrendamos por 2 años. Una casa que está a unas 5 cuadras, 3, 4 cuadras de acá. Y la situación no había sido fácil para llegar hasta esa casa. Habíamos ahorrado dinero como iglesia local por 2 o 3 años con ese propósito, ir a arrendar un lugar. Y en esa misma situación muchos habían abandonado la iglesia. Luego de abrazar la Biblia con una mayor convicción o compromiso, por decirlo de alguna manera. Y quizás éramos 1/3 de los que algún día habíamos sido. Incluso recuerdo que un hermano muy querido me comentó algo que había dicho otra persona que se había ido de la iglesia, y es que nosotros no nos íbamos a ir de ese lugar. No sé qué habrá querido implicar él con ese comentario, pero como que estábamos solo haciendo un show de juntar dinero, pero que en realidad nunca nos íbamos a mover de allí. Un escenario bastante adverso. Estuvimos haciendo iglesia por 17 años en el templo que está ubicado aquí, en la casa de mis padres, muy cerca. Sin embargo, teníamos esta convicción interna en nuestro corazón, dada por el Espíritu Santo. La situación no ayudaba mucho. La gente se estaba yendo de la iglesia. No éramos tampoco una iglesia muy fuerte económicamente. Entonces, como que todo iba en contra. Sin embargo, cuando Dios está en medio de algo, no hay quien lo impida. Recuerdo que mi esposa hizo los contactos para arrendar esa casa y tuvimos una primera reunión con la persona y nosotros le hicimos una oferta. Pescamos todo ese dinero que habíamos ahorrado durante esos 3 años. Le dijimos, nosotros queremos arrendarle por 1 año y le vamos a pagar 1 año de corrido. Esto es lo que tenemos. Y ella nos dijo que no, que estaba por debajo de lo que ella quería. Debe haber pasado 1 mes quizás, un poco más. Y esta señora llama a mi esposa. Le dice, acepto la oferta. Y así estuvimos por 2 años en esa casa. Perseverando, hermano, perseverando, siguiendo adelante. Hemos dicho en otras oportunidades, mientras estuvimos allí, prácticamente no se sumó nadie a la tarea de la iglesia local. Tuvimos los que éramos y quizás uno que otro que incluso se fue también. Pero seguíamos perseverando firmemente, creyendo que la palabra del Señor era suficiente para conducirnos. E independientemente de la estadística, no íbamos a dar pie atrás. ¿Ve usted cómo el Espíritu Santo es capaz de obrar situaciones externas? Y a pesar de nuestra debilidad,
darnos convicción interna para continuar en su obra. En determinados momentos Dios, el Espíritu Santo, nos proporciona esta convicción firme y debemos tener la seguridad de que Él también va a ordenar los factores necesarios para que el Evangelio siga avanzando. Amén. Dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Este encarcelamiento, dice Hendriksen, con toda su secuela de calamidades, desembocará en el más preciado galardón de Pablo, en su mayor bien, Cristo glorificado más que nunca en la propia persona del apóstol. Los detractores de Pablo, de los cuales hablamos la semana pasada, querían angustiar al apóstol, ¿cierto?, con su interpretación respecto de su situación. Pero el apóstol tiene convicciones firmes, confiables. Él lo había vivido, había sido sometido a distintas situaciones complejas, dolorosas, riesgosas. En su caminar como cristiano escribe con toda confianza, dice el apóstol, aún ahora, estando encarcelado, ¿sí? Y siempre, es decir, en todo lo que él había pasado, tenía la certeza, tenía la confianza absoluta de que Cristo iba a ser exaltado. Vivimos, amados hermanos, en este mundo caído, enemistado absolutamente con Dios. Debemos esperar resistencia. Amén. Debemos esperar resistencia. No nos tiene que tomar por sorpresa. Sin embargo, nuestro anhelo y esperanza debe ser el mismo que el apóstol. Que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Cuando estamos en el tránsito de la voluntad del Señor que Él ha diseñado para nosotros, no hay vergüenza, amado hermano. No hay vergüenza. Aun cuando la situación sea compleja y aunque muchos digan e interpreten tu situación y digan Dios no está con él. Si es el tránsito adverso que Dios ha dado para que tú camines, lo más importante es que Cristo sea exaltado en medio de esa situación. Y somos testigos y la Escritura nos enseña que Dios se glorifica en los escenarios aún más adversos que podamos pasar. No te sientas, iglesia, jamás avergonzado por alguna situación que Dios te permite pasar. Si Cristo es exaltado por medio de ella, dale gloria y gracias al Señor. Nuestra confianza no debe ser mermada por la situación. Quiero citar a Job aquí, Job 1, 20, 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Aunque el tránsito nos parezca muchas veces duro, nuestro anhelo debe ser que Cristo sea exaltado por nuestras vidas. Y si aún en el peor caso para nosotros nos vamos del escenario de esta tierra, el apóstol Pablo nos va a enseñar que habremos ganado. Amén. Si nuestra vida es Cristo, estará invertida en Él hasta que la muerte nos alcance. Entonces, en ese preciso instante estaremos con Él, amados hermanos, lo cual será muchísimo mejor. El segundo punto, vivir es Cristo, morir ganancia. Lo podemos leer en los versículos 21 en adelante. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice un comentario, no se trata de una actitud de resignación, sino de una afirmación gozosa de plenitud de vida en Cristo, desde la cual la muerte se ve desde una perspectiva diferente, como una ganancia. Cabe preguntar, ¿qué clase de ganancia? ¿En qué sentido se estaría ganando algo? Si una persona ya está en Cristo y goza de las bendiciones de esa relación que da sentido a su vida, la muerte no significa el fin de esa relación, escuche bien esto, sino más bien la entrada en la plenitud misma. Amén. Definitivamente Pablo, ¿cierto? Cuando él escribe vivir es Cristo, los filipenses habían visto que eso era cierto. Conocían su manera de vivir. Por ejemplo, segunda a los Corintios 11, 23, 28 dice, son siervos de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más.
en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Vivir es Cristo, amados, es tener una vida invertida en Él. Y esta vida invertida en Cristo no es solamente prerrogativa o llamado de aquellos que pueden servirle a tiempo completo, sino más bien de cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a vivir para Cristo, en nuestros propios contextos de vida, como padres, como madres, como esposos, como esposas, trabajadores, estudiantes. Debe ser notorio que nuestro vivir es Cristo. ¿Lo hacemos a la manera de Pablo? No, claro que no. ¿Lo hacemos de manera perfecta? Tampoco. Pero creo que lo más peligroso es cuando hemos renunciado a vivir para Cristo y aún nos seguimos haciendo llamar cristianos. Y si tú estás en esta situación, si tú dices, yo creo en el Señor, pero no creo estar viviendo para Él, yo quiero decirte algo. Hay gracia en el Señor. Comienza hoy mismo. No esperes a mañana. Comienza hoy mismo a enrielar tu camino. Hay gracia en el Señor para los caídos. Y el morir es ganancia, dice el apóstol. ¿Cómo así? ¿De qué forma morir es ganancia? MacArthur dice, la muerte lo aliviaría de sus cargas terrenales y lo dejaría enfocarse por completo en glorificar a Dios. Amén. Anticipamos entonces esta perspectiva de lo eterno, ¿no?, que tiene el apóstol respecto de lo que la muerte le iba a proporcionar. El estar con Cristo, el ser libre de todas esas cargas. En el año 1968, Lloyd Jones, un predicador, se retiró del ministerio debido a una operación estomacal después de ser detectado un cáncer de colon. Luego de su retiro se dedicó a la edición y publicación de sus sermones, a dictar conferencias y a aconsejar y formar pastores alrededor del mundo sobre asuntos doctrinales y prácticos. Predicó por última vez el 8 de junio de 1980 en una iglesia bautista. A partir de entonces, su salud se fue deteriorando cada vez más. A finales de febrero de 1981, teniendo todavía su lucidez, escribió una nota a su familia en la que decía: no oren por sanidad, no traten de retenerme de la gloria. Pablo entiende este concepto respecto de la vida y de la muerte, ¿no? Y lo expande incluso en los versículos que vienen. El verso 22 dice: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. La expresión vivir en la carne aquí debemos entenderla, bien digo, simplemente como vivir. No hay una connotación pecaminosa en este término. Pablo tenía las cosas claras. Él no vivía para sí, vivía para Cristo, y ese vivir para Cristo tenía una expresión manifiesta en servirle al cuerpo de Cristo. Amén. Pablo sabía que la única razón para permanecer en este mundo era llevar las almas a Cristo y edificar a los creyentes para que hicieran lo mismo, dice un comentario. Pablo veía su propia vida con sentido, con resultados, ¿cierto? Una labor fructífera. No vamos a producir el mismo nivel de fruto de Pablo, queridos hermanos. Es como que Pablo produce al por mayor, ¿no? Es un gran ejemplo para todos nosotros. Pero nosotros ciertamente debemos producir. Amén. Debemos producir. Si Pablo lo hace al mayor, nosotros al menos hagámoslo al detalle. En cosas mínimas.
Más adelante seremos más específicos en este sentido, conforme avanzamos en el texto. La expresión "no sé cuál escoger" enfrenta dos asuntos: que el morir es ganancia y el vivir en la carne como una labor fructífera. El apóstol Pablo dice: no sé qué escoger. No sé si escoger el estar con Cristo, que es mucho mejor, seré libre de mis cargas, o esta labor fructífera en relación a las iglesias, o específicamente a la iglesia de Filipos. El apóstol entonces expone esta tensión interna y ahora la desarrolla un poco más. Dice el verso 23: porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. MacArthur dice que la palabra "me siento apremiado" o apremiado representa un caminante en un sendero estrecho con paredes de roca a cada lado que solo le permite avanzar derecho. Así estaba Pablo entre estas dos posibilidades. La NBI, otra vez, nos ayuda quizás un poco más clara. Dice: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Una pregunta diagnóstica para nosotros, amados hermanos, hermanas. ¿Qué nos apremia hoy? ¿Qué pone en tensión nuestros pensamientos? Para Pablo era el vivir para Cristo, aquí en la tierra, en una vida que nosotros llamaríamos hoy demasiado radical, demasiado comprometida, o estar con Él. Su disyuntiva no era entre algo bueno y algo malo. La disyuntiva del apóstol era entre dos cosas buenas, y una de ellas era superior. El deseo de Pablo era partir, estar con Cristo. Él sabía que eso era mejor. Hendrickson dice: por un lado existe el deseo, el intenso anhelo de abatir, literalmente desarmar la tienda de su existencia temporal y terrena, y el deseo de levantar el campo o de soltar las amarras del barco, en una palabra de partir. Nótense las palabras partir y estar con Cristo. El apóstol sabe que cuando su alma parta de esta vida terrenal, inmediatamente estará con Cristo. No caerá en la no existencia, ni dormirá hasta el día de la resurrección, sino que inmediatamente pasará a gozar de la bendita comunión con su Salvador. Los que están en Cristo, cuando esta vida se apague, en ese preciso momento estaremos en la presencia de nuestro Salvador. Eso es lo que el apóstol estaba diciendo. Y eso él lo consideraba superior. Segunda de los Corintios 5, 1 al 8 dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos por nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y habitar con el Señor. La muerte es una pérdida grande para el hombre carnal y mundano, porque pierde todas las bendiciones terrenales y todas sus esperanzas. Pero para el creyente verdadero es ganancia, porque es el fin de todas sus debilidades y miserias. Le libra de los males de la vida y le lleva a poseer el bien principal, dice Matthew Henry. En este mundo estamos rodeados de pecado, pero estando con Cristo escapamos del pecado y de la tentación, la tristeza y la muerte para siempre. Para quienes tienen más razón para partir, deben estar dispuestos a quedarse en el mundo en la medida que tenga alguna obra para que ellos salgan. Amén. Y esta es justamente la atención del apóstol Pablo. Estar con Cristo es superior, es supremo. Pero aún hay labor que hacer, aún hay algo que hacer. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, escuche bien, iglesia, de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Con todo y a pesar de eso, el apóstol tenía clara su labor apostólica y esta aún no llegaba a término. Podemos inferirlo de los siguientes versículos, pero antes de abordar ese punto de la predicación,
volver a esa idea que yo les planteaba, amados hermanos. ¿Qué nos apremia? ¿Tiene algún lugar Cristo en nuestra agenda? ¿Le temes a la muerte? Si ya fuera que algo fulminante terminara con tu vida en este mismo día, o tal vez una enfermedad de larga data pudiese quitarte la vida, o un accidente, ¿podrías decir junto con el apóstol Pablo, morir es ganancia? ¿Estar con Cristo es mucho, mucho mejor? ¿O aún hay dudas dentro de ti? Si no tienes esta certeza, amado hermano, hermana, tienes que reconocerte pecador hoy mismo. Si hay una decisión que urge para el ser humano, quizás la más urgente, es venir a las plantas del Señor. Hablaba hace una semana con un pastor amigo y él me decía: Eduardo, el pecado más terrible es no creer en Jesucristo. El pecado más terrible, el más serio, es no creer en Jesucristo. Rechazar la obra de Jesucristo. Y si tú tienes miedo a la muerte porque no sabes dónde vas a terminar, solamente hay dos posibilidades: la condenación eterna o estar eternamente con Jesús. Y lo que tú debes hacer es venir al Señor en arrepentimiento y fe. Reconocer tu incompetencia y pedirle al Señor que te salve. Si nuestra vida está en Cristo, será invertida en Él hasta que la muerte nos alcance. Entonces, en ese preciso instante, estaremos con Él y eso será muchísimo mejor. Vamos a nuestro último punto, amados hermanos. Vivir hasta cumplir el propósito, versos 24 en adelante. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Ahí está lo que decíamos antes, ¿no? Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a ustedes. Recuerdo en una etapa inicial de nuestra iglesia, hace unos 20 años, yo tenía como 10, quizás un poco más, ¿no? Y usted podía ir a una reunión de jóvenes que la celebrábamos los sábados, o a una reunión de día domingo, o incluso a reuniones de líderes que se hacían de manera esporádica los días miércoles. Y algo que iba a escuchar prácticamente en cada una de esas reuniones es una palabra. A ver si los más antiguos se acuerdan. ¿Qué palabra? No se acuerdan. Propósito. Propósito. Insistentemente decíamos, propósito. Dios tiene propósito, 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 propósito. Dios tiene propósito. E insistíamos en esa idea de propósito. Pero el problema nuestro es que disfrazábamos propósitos terrenales con vestiduras espirituales. Porque todo lo que esos propósitos perseguían eran cuestiones de este mundo. Pero no el propósito del progreso del Evangelio. No el propósito de que Cristo sea más conocido, de que nuestras vidas sean más santificadas, sino básicamente propósitos terrenales. Con tristeza hay que decir que muchos creyeron a ese propósito y hoy tienen carreras profesionales, tienen buenas situaciones, pero están lejos del Señor. Y la paradoja o contradicción es que pueden tenerlo todo en esta tierra, hermano. Pueden hacer viajes, pueden tener casas, departamentos, lo que quieran. Pero si no tienen a Cristo, están en una real miseria. Estos versículos encierran el propósito de la vida de Pablo. Pablo es capaz de subordinar sus propias preferencias. ¿Sí? ¿Cuál era la preferencia de Pablo? Estar con Cristo. Él lo dice, es muchísimo mejor. Pero aquí el texto nos dice por causa de ustedes. ¿Sí? Él se presentó en esta carta como apóstol, como siervo. Amén. Dice por causa de ustedes. Con todo lo superior que era morir para estar con Cristo, Pablo aún tenía misión por causa de ustedes, es decir, los filipenses. No es nada raro escuchar hoy predicadores que básicamente hablan de ellos mismos, de los grandes, de sus planes
o de los grandes planes que Dios tiene con ellos, de cómo Dios los usa a ellos, de cómo Dios los llevó a ellos a tal o tal lugar. Ellos están en el epicentro de todo. Podemos ver una diferencia marcada con el ministerio del apóstol Pablo. En su corazón de siervo, él sabe que si él va a quedarse es por causa de la iglesia, por causa de ustedes y no por motivaciones egocéntricas. Y debemos, amados hermanos, si no lo hemos hecho aún, descubrir ese propósito excelso que Pablo descubrió en esta vida terrenal. Debemos descubrir ese ustedes, donde poder bendecir la vida de otros. La escena creada por Dios de manera primaria para creyentes comunes y corrientes como nosotros en la iglesia local. Y otra vez aquí es necesario hablar un poco de los dones, ¿no? Solo voy a leer Romanos 12, 4 al 8, dice: Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Lo que el apóstol Pablo era en relación a los filipenses, Dios nos ha dado a nosotros un don en relación a la iglesia local. Amén. Hemos sido equipados por Dios con un don que apunta a otros y no a nosotros mismos. Si tú lo sabes, si tú lo vives, vas a ganar convicción, vas a ganar este propósito que el apóstol tenía. Dice él: continuaré. Ninguno de nosotros tiene la vida garantizada, ¿no? Como decíamos antes. Sin embargo, mientras tengamos la vida, debemos invertirla en el reino de Dios. El ministerio del apóstol estaba diseñado para el progreso y gozo de la fe de estos filipenses. En su apostolado entendía que aún había trabajo por hacer. Una fe que progresa, dice el texto. Es una fe que crece, que madura, tanto en el conocimiento de la voluntad del Señor como en la práctica. Recordemos que Filipos era una iglesia amada, reconocida por el apóstol. Sin embargo, aún tenían que progresar en la fe. Siendo una iglesia de más o menos 10 años, con muy buenas cualidades, aún habían cosas que tenían que madurar. El ejemplo más claro quizás en la propia epístola es el de Evodia y Síntique. Filipenses 4:2, ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y estas no eran así como cualquier hermana, sino que habían participado con Pablo de la predicación del Evangelio, dice el texto posteriormente. Lo cierto, amados hermanos, es que si estamos en búsqueda de la iglesia perfecta, estamos en búsqueda de algo que no existe de este lado de la gloria. Amén. Somos pecadores redimidos que están siendo perfeccionados y debemos experimentar este progreso y gozo en la fe de manera constante. Los filipenses estaban con la asistencia del apóstol Pablo, nada menos. Nosotros contamos con la palabra del Señor para crecer en la fe y en el gozo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar, aprender, aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas, en cada etapa de la vida. Seas niño, adolescente, joven soltero, joven casado, adulto mayor. Este libro es una fuente inagotable para progresar en el gozo y en la fe del Señor. Que la fe no se nos vuelva una carga pesada, una fe farisaica de ritos y cumplimientos mecánicos, sino una fe que podemos gozar. Amén. Una fe que nos hace sonreír. Amén. Esta es la carta del gozo. Como dice el pastor, se me olvida el nombre, Salvador Gómez, mientras tengamos caras largas, tenemos que volver a escuchar regocijados en el Señor. Regocijados en el Señor, hermanos. Es una fe tan rica la que el Señor nos ha proporcionado y tenemos que gozarnos en ella. Hemos sido salvados de la condenación del pecado, estamos siendo edificados por esta fe y nuestra fe, como hoy día también lo hemos podido ver, tiene un final seguro y eterno con Jesucristo. Si eso no te alegra la vida, creo que nada va a ser capaz de alegrártela, querido hermano.
El verso 26 dice, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Mientras desarrollaba la predicación, me preguntaba, ¿Pablo habrá vuelto a los filipenses? ¿Habrá podido cumplir esto de estar con ellos? Dice Hendrickson, y encontré ahí el dato, toda la evidencia histórica indica que la firme esperanza de Pablo se cumplió y que habiendo sido libertado, realmente visitó a los filipenses una vez más. Pablo sabía que él era un instrumento en manos del Señor. Lo manifestaba con su vida, lo vimos antes. Él escribía epístolas, pero él tenía la expectativa de estar con estos hermanos, de estar con ellos cara a cara. Amén. Y él sabía que no solo su seguir en la carne, ¿no? Seguir con vida iba a proporcionar gozo y progreso en la fe, sino también le iba a dar satisfacción, ¿sí?, en el Señor a estos hermanos. La epístola, como un todo, fue de gran bendición para los filipenses. Pero la presencia del apóstol Pablo entre ellos iba a añadir algo más, satisfacción, o como traduce la Biblia del lenguaje actual. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. No se trataba de Pablo, sino de lo que él podía, de lo que su ministerio iba a canalizar, que Cristo fuese exaltado, alabado. En el siglo XXI damos gracias al Señor por la tecnología que tenemos. Podemos levantar una transmisión con muy bajo costo. Sin embargo, no debemos caer en la trampa del reemplazo. La transmisión, con lo buena que es para hermanos que están impedidos de venir, realmente, por diferentes motivos que pueden ser justificables, pero no debe tornarse para nosotros en un reemplazo. Y creo que este versículo en particular nos permite ver algo de eso, ¿no? El apóstol Pablo quería estar, él estaba enviando una carta, pero él quería estar con los hermanos. Amén. Podemos seguir incluso mejores predicaciones, mejores iglesias, con más experiencia, con predicadores más connotados, con personas fieles, hermosas iglesias a través de el internet. Pero nunca te va a reportar el beneficio del cara a cara. Una vez que tenemos cierta madurez en la fe, y esto es importante entenderlo, una vez que hemos caminado algunos pasos ya con el Señor, nuestra motivación no debe ser solo recibir de Dios al congregarnos. Porque efectivamente recibimos de Dios al congregarnos. Pero si ya has madurado, si ya has crecido, si ya llevas algunos años en la fe, tú también tienes que tener la intención de bendecir a otros. Es lo que el apóstol Pablo está mencionando acá. Y a veces alguien puede decir, pero pastor, yo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, bien, ya es algo. Pero un abrazo tuyo, una palabra de ánimo tuya, qué bueno verte, hermano, una exhortación puede ser usada por Dios de manera que nosotros, los seres humanos, no dimensionamos. Amén. Y de esa forma, nuestra interacción como hermanos en la fe resulta en alabanza a Cristo, como lo era la experiencia del apóstol Pablo. Con esto sí termino. Después de predicar acerca del cielo, una noche un cierto ministro hizo esta pregunta a su congregación: ¿cuántos queréis ir al cielo? Los que queréis, poneos de pie. Sin dudarlo un momento, todos se pusieron de pie. Una vez hecha esta experiencia, el predicador continuó: ¿cuántos de vosotros queréis morir justo ahora? Aturdidos ante el pensamiento de una partida inmediata por milagro o por alguna treta de aquel pastor, volviéndose loco, hubiese preparado contra ellos, fueron sentándose poco a poco hasta quedar todos de nuevo sentados. Y no son muchos los cristianos que cantan: te veré, ciudad hermosa, no sé cuándo será que a mi rey he de ver, voy al cielo, soy peregrino. Pero tiemblan ante el pensamiento de entrar en la presencia del Señor tal como son,
con manos vacías, con actividades inacabadas, con pecados inconfesados y con una comunión rota con otros creyentes que pesa sobre sus conciencias. ¿Queremos ir al cielo hoy? Vivamos de tal manera que podamos esperar gozosos aquel momento en el que vendrá el llamamiento en que seremos transportados del tiempo a la eternidad y a los reinos de la gloria. Si estamos verdaderamente deseosos de ir al cielo, podemos sinceramente unirnos al gran apóstol Pablo para decir, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si nuestra vida es Cristo, estará invertida en Él hasta que la muerte nos alcance. Entonces, en ese preciso instante, estaremos con Él, lo cual será muchísimo mejor. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Hemos hablado, Señor, de temas tan profundos, Señor, pero tan prácticos, Señor, tan cercanos, Señor. ¿Quién de nosotros tiene la vida asegurada en los próximos 5 minutos o el próximo minuto? Ninguno, Señor. Y también hemos hablado de cómo vivir esta vida que tú nos has dado, Señor. Te ruego, utilices este mensaje en los corazones, Señor, como una señal de consuelo para algunos, de advertencia para otros, como un llamado a la vida para otros, Señor. Tú dale a través de tu Espíritu Santo, Padre, la aplicación que solamente tú puedes darle a esta enseñanza. Te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Que sea en nosotros una semilla que dé fruto abundante, Señor, en el tiempo que tú lo determines. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.